Hola mis queridos amigos, saludos cordiales, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar un tema bastante bonito para las personas, en donde tenemos la conversación cotidiana. ¿Cuántas personas, cuántas veces tú y yo hemos dialogado con amigos, familia, primos, conocidos, compañeros y todo? Así es que hoy entonces nos toca dirimir cuál es este proceso. Decíamos, ¿qué es? La conversación es una de las más importantes que tenemos diariamente, es decir, para intercambiar ideas y opiniones. Puede ser definida como una interacción normalmente entre dos o más participantes, quienes en conjunto van determinando a lo largo del proceso conversacional los demás que abordarán en la duración de cada una de ellas. Los participantes lo hacen en orden y estas intervienen entre otros elementos. Esta determinación se da a través de un tema, generalmente sobre un solo tema, y van rotando las conversaciones, ¿no? Así es que el desarrollo de la conversación es en ese proceso, pero para lo cual necesitamos cumplir algunos requisitos. Vamos a ver cuáles son esos. Decimos que esta conversación nos ayuda como características. Esto se refiere a un mínimo de dos participantes. Es obvio porque solo no puedo hablar. Puede tratar sobre cualquier tema. Generalmente estos temas, por eso se llama cotidianos, son necesariamente o en su mayoría informales, porque esto nos ayuda a procesar la información manteniendo en nuestro conocimiento la forma en sí de poder tratar un tema. Puede ocurrir en cualquier momento. No es como otros sistemas en donde, por ejemplo, la entrevista necesitamos tiempo, necesitamos preparación. Esto es simplemente nos encontramos como amigos, como compañeros, como dos estudiantes y empezamos un diálogo. Como forma de interacción lingüística requiere cierto conocimiento entre los participantes. Si vamos a hablar de política, vamos a hablar de la amistad, vamos a hablar de la juventud, del deporte, por supuesto necesitamos un conocimiento mínimo para conversar. También necesitamos un manejo de la lengua, dominio de la situación contextual. Por supuesto, cuando nos encontramos con otra persona que habla otro idioma, a veces no va a haber una conversación fluida, porque él o mi persona no estamos en la capacidad de confrontar esa parte lingüística. También tenemos la capacidad para interpretar elementos verbales y no verbales. Recuerden esto. La kinestesia, es decir, el movimiento corporal, dice mucho. Sin hablar yo puedo decir que sí, sin hablar puedo decir que no, sin hablar puedo invitar a alguien a que se acerque o que se vaya, sin hablar con la mirada puedo decir que estoy enojado, sin decir nada puedo demostrar con la capacidad de mi rostro verificar que estoy en silencio, estoy triste, estoy acongojado. Entonces, estos son los elementos verbales y no verbales. Así como esta niña dice, me salió una cana. Y el otro dice, ¿no es cierto?, en su contexto, que envidia porque no tiene pelo, cabello. Bien. Entonces vamos a continuar. Así es que la conversación es importante en nuestro proceso. Los tipos de conversación. En este sentido vamos a hablar. Puede existir una conversación estructurada o semiestructurada. ¿Qué significa estructuración? Los componentes, las partes de sí una conversación. Eso es importante, ¿no? Dado de una forma. ¿Por qué decimos esto? Para que sepan que no solo existe una conversación semiformal o como en este sentido estamos revisando. Conversación cotidiana o espontánea. Esta que actualmente estamos haciendo es simplemente salió un tema y metemos palabra, conversamos, decimos lo que pensamos, en dónde actuamos. Eso es importante. Bien, pueden ver estos dos tipos de conversación que existe en nuestro medio.
Ahora vamos a buscar un poco la diferencia entre diálogo y conversación. También es necesario que ustedes sepan si tiene una similitud, una concordancia. Miren, en la conversación la gente expresa diferentes opiniones sobre diversos temas sin preocuparse por la dirección de la conversación. Es decir, en el diálogo no vivifica quién va a ganar o quién va a perder en una conversación. Simplemente abordamos un tema y demostramos la capacidad de raciocinio, ¿no? La coherencia, inclusive podemos verificar allí el tipo de pensamiento que tenemos, ¿no? Por supuesto, a través de argumentos. Se trata de un tema interesante, pero no es o no se circunscribe a él. En cambio, el diálogo se concentra en un tema y suele explora con amplitud que sea posible. Entonces, el diálogo es más profundo. El diálogo ya connota argumentos válidos, porcentajes, situaciones reales que pueden demostrar la validez de una idea o un conocimiento. Bien, ahora entonces vamos a verificar la estructura de la conversación. Cuando hablamos de estructura, como decíamos al inicio, es la conformación de. Primero tenemos la apertura, momento posterior al encuentro rellenado por los saludos. Obvio, cuando nos encontramos en un lugar determinado en la casa, en un espacio público, lo primero es saludamos. Lo cordial del ser humano y de un buen ecuatoriano es saludar. Un abrazo, una idea, un beso en la mejilla, cualquier saludo es fortuito para adentrarnos. Luego viene la introducción al tema sobre el que se va a conversar. Si alguien dice, mire, la política del Ecuador está en este momento por los suelos, entonces allí vendrá al diálogo en sí, a la permanencia de querer conversar, querer saber qué está pasando. Objeto de la conversación. Eso significa un espacio en que se desarrolla el tema central, es decir, cada uno va aportando ideas a favor o en contra, siempre manteniendo, por supuesto, este respeto de dirimir en el pensamiento del uno y del otro. No podemos pensar, por eso somos diferentes, de que una persona sienta la potestad de seguirme a mí, es decir, que piense igual que yo. Lo importante es manteniendo el respeto mutuo. Luego vendrá la conclusión. La conclusión son ideas que posiblemente hemos definido objetivamente, estructuralmente nos damos cuenta que sí es verdad que la situación es problemática. Y finalmente el cierre del tema, la terminación, momento final, rellenado con la despedida y un futuro encuentro. Esto es importante, cuando conversamos no discutimos, no nos enemistamos, simplemente hemos dialogado, hemos intercambiado ideas y eso es bueno. Él aporta con una moneda, yo aporto con otra y ambos nos nutrimos y nos deseamos un lindo día, una linda tarde y posiblemente en un momento dado nos volvemos a reencontrarnos. Entonces aquí vamos ya a ver más adelante en este sentido la estructura de la conversación un poquito más definida, apertura, cuerpo y cierre. Les voy a hacer notar, da inicio a la conversación cualquiera, si es un grupo obviamente siempre habrá alguien, suele incluir una forma de saludo que ya hemos hablado, en el cuerpo denominamos el intercambio en sí y concluimos haciendo la despedida como les había indicado. Entonces, esto es el proceso en sí en donde desarrollamos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿para qué sirve hablar? Para intercambiar ideas, para conocer, para satisfacernos o la nutrición de una cultura diferente, un pensamiento diferente. Miren allí una persona, una señora y un señor conversan, dialogan, ¿no es cierto? Y es una conversación totalmente cotidiana. Cuando tomamos un café nos reímos, inclusive la conversación es antiestrés cuando es fortuita, cuando es agradable. Entonces miren acá, vamos a ver ahora un poquito más adelante lo que generalmente nos parece muy bien como rutina diaria. Bien, vamos a poner un ejercicio, un ejemplo claro. Adriana dice, ¿cuál es tu rutina diaria, Marcos? Marcos,
Bueno, y yo me despierto a las 8 de la mañana, me baño, me cepillo los dientes, me visto y me voy al trabajo. ¿Cuál es tu rutina, Ariana? Yo me despierto a las 6, hago los quehaceres y cocino el desayuno mientras los niños se bañan. ¿Qué haces tú por la tarde, Marcos? Regreso del trabajo a las 5, veo televisión un rato y luego ceno con mi familia. ¿Qué haces tú, Ariana? En la tarde trabajo unas horas y cuando los niños llegan a la casa les ayudo la tarea. Ellos almuerzan y juegan un rato también. En la noche cenamos, vemos televisión y por último nos dormimos. Un diálogo ameno, un diálogo procesual que no tiene formalidad de discusión y esto nos ayuda. Aquí también podemos definir, podemos ver que dos personas amigablemente están haciendo una conversación cotidiana. Podemos ver en su rostro alegría, podemos ver pacificidad y esto es saludable para el ser humano. Entonces, espero que les haya servido este proceso y nos veremos en otro.